Buen día, bienvenidos a su clase de circuitos de corriente directa. Mi nombre es José Ricardo Marín, yo voy a ser el docente por este trimestre de esta asignatura. Vamos a comenzar con el primer tema planteado en la programación, el que corresponde al método de análisis y temas seleccionados. En la clase anterior que ustedes llevaron de electrotecnia, vieron los inicios de los circuitos resistivos en serie, en paralelo, cómo reducir las resistencias, si están en serie, si están en paralelo, si están mixtos, y cómo analizar los circuitos eléctricos con una sola fuente. Entonces ya en esta clase vamos a iniciar en circuitos eléctricos siempre con resistencias, pero mucho más complejos, que ya tienen más de una fuente y tienen fuentes de voltaje o fuentes de corriente o mixtas. Entonces el primer tema referente a las fuentes de corriente. Una fuente de corriente es un dispositivo que entrega una corriente fija a través del tiempo. En este caso nos estamos refiriendo a fuentes de corriente directa, ¿sí? Ahora, estas fuentes de corriente en la industria no las vamos a encontrar, sino que las vamos a encontrar a nivel de laboratorio. Entonces, en este caso, la corriente se mantiene constante a través del tiempo, ¿verdad? Y normalmente se conectan en serie con un circuito o en paralelo, también se pueden conectar, pero únicamente habría que reducirlas. Entonces ahí podemos ver la figura de una fuente de corriente constante con respecto al tiempo. Tanto fuente de corriente como fuente de voltaje, que es la que hemos venido viendo con anterioridad. Entonces, en resumen, una fuente de corriente determinará la corriente dentro de la rama en la que se ubique. La magnitud y la polaridad del voltaje en una fuente de corriente están en función de la red a la cual se aplica. O sea, dependiendo del sentido que pongamos la fuente de corriente, así va a ser el sentido en que va a girar la corriente o la polaridad de los voltajes. Ahora, ya nosotros vimos en la clase anterior una fuente de voltaje y ahora vimos una fuente de corriente. Idealmente las fuentes de voltaje se conectan mejor en serie con una resistencia y las fuentes de corriente se pueden conectar en paralelo con la misma resistencia. Entonces nosotros podemos convertir una fuente de voltaje con una resistencia en serie a una fuente de corriente con la misma resistencia en paralelo, únicamente aplicando la ley de Ohm. Y esta conversión se da en ambas vías. ¿Para qué me sirve esto? Para los métodos que vamos a ver más adelante, depende de qué método vamos a utilizar, así podemos convertir una fuente de voltaje a fuente de corriente y viceversa, con el fin de facilitar el análisis en el circuito eléctrico. ¿No? Entonces podemos ver ahí que es en ambas vías, la conversión de fuente de voltaje a fuente de corriente y viceversa. Entonces también podemos conectar fuentes de corriente en paralelo. Cuando vamos a conectar dos o más fuentes de corriente en paralelo, ¿sí? Todas se pueden reemplazar por una sola, siempre y cuando no haya ninguna resistencia en medio o una fuente de voltaje en medio. ¿Y cómo la vamos a reemplazar por una sola? Si van en la misma dirección, las vamos a sumar. Si van en dirección opuestas, se van a restar. Y la resultante va a tomar el sentido de corriente de la mayor, ¿verdad? Empezamos la mayor menos la menor y la resultante va a tomar el sentido de corriente de la fuente independiente de corriente mayor. No es permitido conectarlas en serie. ¿Por qué? Solo si y solo si tienen la misma corriente. Si tienen corrientes distintas, entonces no las puedo conectar en serie, porque acordémonos que en un circuito en serie la corriente es la misma. Entonces provocaría un cortocircuito. Es la única manera, ¿verdad? Que tengan la misma corriente. Ahora vamos a ver el análisis de rama, luego vamos a ver el análisis de malla y el análisis de nodo. ¿Por qué vemos primero el análisis de rama? Porque es la base para comprender el análisis de malla y el análisis de nodo, que son los que más se utilizan, ¿sí? Vamos a considerar el primero de una serie de métodos para resolver redes de dos o más fuentes, ¿sí? Que es el análisis de rama. Ok, ¿qué es una rama? Bueno, una rama es una pata o una derivación de un circuito, ¿sí?
Existen 5 pasos para resolver un circuito eléctrico a través del análisis de rama, ¿sí? Antes de continuar con estos 5 pasos o este método, o de seguir con los métodos de nodos y de mallas, entonces hay que comprender este, ¿sí? Una vez que se conoce la rama que vamos a utilizar, ¿sí? Y entonces vamos a determinar la corriente, y una vez determinada la corriente podemos determinar el voltaje y la potencia que consumen los elementos dentro de esa rama. El primer paso es asignar una corriente distinta de dirección arbitraria a cada rama de la red. O sea, a cada una de las ramas yo le asigno una corriente que le pongo un nombre y le pongo un sentido. Normalmente que salga o que vaya hacia afuera de la red. Como siguiente paso, vamos a indicar las polaridades para las resistencias. Acordémonos que una resistencia, la corriente entra por positivo y sale por negativo porque es un elemento pasivo, ¿sí? 3. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de cada lazo cerrado independiente de la red. La sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de corrientes. Entonces aquí estamos hablando de, ya empezamos a ver un poquito la introducción de ramas, y podemos ver ahí en la figura que esas ramas o esas mallas, que 2 o 3 ramas pueden formar una malla, y las mallas se le consideran ventanas. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de 2 ventanas, 3 ventanas, ¿verdad? Etcétera. Número 4, una vez que aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que es la sumatoria de los voltajes dentro de una malla es igual a 0, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, que más adelante la vamos a ver, al número de nodos en el cual están actuando las corrientes de rama. Una vez hecho eso, vamos a obtener una serie de ecuaciones, ¿sí?, que las vamos a resolver por los métodos matemáticos. En el caso de los nodos, recordemos que hay un nodo de referencia, que es el nodo tierra, que lo vamos a eliminar, ¿sí? Estas ecuaciones, va a quedar un sistema de ecuaciones de X cantidad de incógnitas con X cantidad de ecuaciones. Se pueden resolver por sustitución, eliminación, Gauss-Jordan o métodos de matrices. Esto es con respecto al análisis de rama, que utiliza tanto la ley de voltajes de Kirchhoff como la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora vamos a ver el análisis de mallas. En el análisis de mallas únicamente se utiliza la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Que la sumatoria de los voltajes dentro de una malla o dentro de un camino cerrado es igual a 0. O se puede expresar también que la sumatoria de las fuentes de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Se le llama análisis de malla porque se parece a una malla o una tela metálica que tiene diferentes cuadritos, y cada uno de esos cuadritos se considera una malla. Se hace en base a sumatorias de voltaje, pero la incógnita es la corriente, ¿sí? Y se utiliza o sirve como base el análisis de ramas que vimos anteriormente, ¿sí? Se deben de seguir 4 pasos de forma genérica. En primera instancia vamos a asignar una corriente diferente a cada una de las mallas, normalmente o por normativa a favor de las manecillas de reloj, a menos que me la den. Si me dan la corriente o el sentido de la corriente, entonces la tomo tal y como está, pero en general lo hago a favor de las manecillas de reloj. Una vez que asigné el nombre de la corriente que circula por esa malla y el sentido en que circula esa corriente, vamos a indicar las polaridades de las resistencias vistas desde cada una de las mallas, recordando que las fuentes de voltaje no se le pueden cambiar polaridad únicamente a las resistencias, y que una resistencia representa una caída de voltaje, por lo tanto la corriente entra por positivo y sale por negativo. Tercer paso, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de cada una de las mallas o los lazos cerrados, en el sentido que pusimos la corriente. Sí, ahora bien, pueden pasar varias cosas. Uno, que si un resistor cuenta con 2 o más corrientes asumidas a través de él, la corriente total que pasa por él será la suma o la resta dependiendo de los sentidos de corriente y por qué polaridad entre.
y la polaridad de la fuente no se va a ver afectada por la dirección de la corriente. Una vez que aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener la X cantidad de corrientes o de ecuaciones igual a la X cantidad de incógnitas que hay con respecto a la corriente. Y nos va a quedar un sistema de ecuaciones, el cual lo vamos a resolver por cualquier método matemático visto anteriormente. ¿Sí? Ahora bien, también existe el concepto de una supermalla. De vez en cuando una red contendrá fuentes de corriente sin resistencias en paralelo. ¿Sí? Esto va a eliminar la posibilidad de convertir a fuentes de voltaje como lo vimos anteriormente. Entonces, a esto se le va a llamar supermalla. Cuando una fuente de corriente está entre dos mallas esenciales. Para tratar las supermallas, vamos a tratar el circuito como si la fuente de corriente no estuviera allí. Y nos vamos por todo el contorno y establecemos después una relación entre las corrientes de las mallas y la fuente de corriente que está entre ellas dos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el análisis de nodos, el otro método. Vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff para desarrollar el análisis de nodos. La ley de corrientes de Kirchhoff me dice que las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo. La cantidad de nodos que vamos a establecer o de ecuaciones que vamos a establecer es la cantidad de nodos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque existe un nodo de tierra o nodo de referencia en el cual el voltaje es igual a 0. Planteamos la ley de corrientes de Kirchhoff como una sumatoria de corrientes, pero las incógnitas son los voltajes de nodo. Por lo cual esas corrientes debemos representarlas a través de la ley de Ohm como voltaje sobre resistencia. Sabemos que un nodo es donde se unen dos o más elementos o dos o más cables sin que haya nada en medio de ellos. Ahora, cuenta con una serie de pasos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es determinar el número de nodos dentro de la red. Luego vamos a escoger el nodo de referencia y vamos a colocarle a cada uno de los nodos un nombre. B1, B2, BA, BC, como ustedes quieran. Después vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff para cada uno de los nodos que vamos a analizar. Y por último, me va a quedar un sistema de ecuaciones en términos de voltaje como incógnita y voy a resolver este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos matemáticos vistos anteriormente. También existe el concepto de supernodo, ¿verdad? Igual, tengo una fuente de corriente y no tengo una resistencia en paralelo, no la puedo convertir a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Sí? Entonces a eso podemos aplicar un supernodo. ¿Cómo? Bueno, teniendo una fuente de voltaje entre dos nodos, entonces vamos a comenzar como siempre y asignar un voltaje nodal a cada nodo independiente de red, incluida la fuente de voltaje que se encuentra entre los dos nodos. Vamos a aplicar la ley de voltaje, la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Y vamos a representar esa fuente de voltaje como la diferencia de los voltajes de nodo dentro del cual ella se encuentra posicionada. Con eso me va a dar un sistema de ecuaciones y voy a poder resolverlo. Hasta ahorita hemos trabajado entonces con fuentes independientes. También existen las fuentes controladas o fuentes dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son fuentes que dependen de otro valor o de una incógnita dentro del mismo circuito. Ya vimos fuentes de voltaje y vimos fuentes de corriente. Entonces existen fuentes de voltaje dependientes y fuentes de corriente dependientes. Dentro de cada una de ellas las podemos dividir dependiendo de quién dependan, valga la redundancia. Puede ser una fuente de voltaje dependiente de un voltaje dentro del circuito, una fuente de voltaje dependiente de una corriente o una fuente de corriente dependiente de un voltaje o de una corriente. ¿Cómo la vamos a diferenciar con respecto a las fuentes independientes, que son las que vimos anteriormente? Porque van encerradas dentro de un rombo. Si nosotros vemos una fuente de voltaje o una fuente de corriente encerrada dentro de un rombo, entonces automáticamente estamos viendo una fuente dependiente. Estamos en presencia de una fuente dependiente. ¿Sí? Si el circuito contiene fuentes dependientes, las ecuaciones de la corriente de malla deben complementarse mediante las propiedades de restricción o las ecuaciones de restricción que tiene
cada una de las fuentes dependientes. Si vamos a hacer análisis de malla, si vamos a hacer el análisis de nodo con fuentes dependientes, igual vamos a completar el sistema de ecuaciones con las ecuaciones de restricciones impuestas por la presencia de fuentes dependientes. O sea, el análisis prácticamente es igual, lo único que tenemos que establecer es esa fuente dependiente en términos de las incógnitas independientes que estoy analizando yo en el circuito, ya sean voltajes o corrientes. Existen dos circuitos especiales que sirven más adelante, les van a servir a ustedes para otras clases, que son los circuitos estrella y los circuitos delta. Entonces existe una conversión entre los circuitos estrella y los circuitos delta, ¿sí? Dependiendo también de si son balanceados o son desbalanceados. Si son desbalanceados, quiere decir que los valores de las cargas o los valores de la resistencia son distintos, que es lo que normalmente ocurre en la industria. Entonces podemos ver ahí cómo vamos a transformar de estrella a delta y de delta a estrella en el caso de cargas desbalanceadas. Cuando las cargas son balanceadas es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los valores de las resistencias en estrella son los mismos y los valores de la resistencia en delta son los mismos. Entonces, para el caso de que sean cargas balanceadas, la resistencia en delta va a ser 3 veces la resistencia en estrella y la resistencia en estrella va a ser la resistencia en delta entre 3. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Esto se va a complementar con ejercicios en la clase, prácticos en los cuales vamos a reforzar la teoría que aquí se ha explicado. Bueno, muchas gracias por su atención.